desde que tengo memoria, soñé con una vida cómoda. No lujosa, no de esas que aparecen en las revistas o en las redes sociales, pero sí sin sobresaltos, sin preocuparme si podríamos pagar el gas o la renta el mes siguiente. Por eso, cuando conocí a Julián, sentí que había ganado la lotería. Él era ambicioso, tenía ideas grandes, hablaba con seguridad y vestía como si el futuro ya fuera suyo. No fue amor a primera vista. No voy a mentir. Pero fue conveniente. Y con el tiempo, aprendí a quererlo. O eso creí. Nos casamos después de 3 años de noviazgo. Ya para entonces él tenía su propia empresa de logística y parecía ir viento en popa. Yo dejé mi trabajo como asistente administrativa para dedicarme a ayudarlo con el negocio desde casa, pero en realidad, me la pasaba entre spa, yoga y tardes de vino con mis amigas. Julián no se quejaba. Me decía que merecía lo mejor. Me lo repetía tanto que terminé creyéndolo. Durante casi 6 años, vivimos como si el mundo estuviera a nuestros pies. Viajamos por Europa, compramos un departamento en Palermo, cambiábamos el auto cada 2 años. Nunca pregunté demasiado cómo iban las finanzas, solo sabía que la tarjeta nunca rebotaba y que Julián sonreía cada vez que firmaba un nuevo contrato. Pero todo cambió hace 8 meses. Fue una noche como cualquier otra. Estaba viendo una serie cuando Julián llegó y me pidió que apagara la televisión. Tenía el rostro pálido, ojeroso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo pensé que era algo del trabajo, como siempre. Lo fue. Pero no como lo imaginaba. Perdí todo, Clara, me dijo con los ojos clavados en el suelo. La empresa quebró. El último cliente importante me dejó colgado. Los bancos me están acosando. Vamos a tener que vender el departamento. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. Como si alguien hubiese arrancado la alfombra debajo de mis pies. ¿Qué estás diciendo? Le respondí, en shock. Estoy diciendo que, ya no tenemos dinero. Me reí. Creí que era una broma. Pero no lo era. Al principio intenté apoyarlo. De verdad lo intenté. Le dije que todo iba a salir bien, que podríamos empezar de nuevo. Pero pasaron las semanas y él no se levantaba de la cama. Lo veía llorar en silencio, evitando mis ojos. No buscaba trabajo, no proponía nada. Solo repetía perdón una y otra vez, como si eso solucionara algo. Yo no estaba preparada para esa versión de Julián. No era el hombre fuerte que conocí. Era una sombra. Y yo no quería cargar con eso. No podía. Y entonces, empecé a cambiar. Ya no lo miraba con ternura, sino con fastidio. Su presencia me irritaba. Me molestaba que estuviera en casa todo el día, que no aportara, que pareciera rendido. Yo necesitaba un hombre, no un peso muerto. Una tarde, mientras él dormía, revisé mis redes sociales y encontré un mensaje de Matías, un viejo compañero del colegio. Había hecho una vida en Miami, tenía una empresa de marketing, y, según sus fotos, le iba más que bien. Me escribió, ¿estás más hermosa que nunca? ¿Sigues casada? No le respondí de inmediato, pero lo pensé todo el día. Esa misma noche, Julián cocinó algo sencillo, pasta con salsa de tomate, y me sirvió con una sonrisa temblorosa. Me dijo que había comenzado a trabajar como chofer de una aplicación. Yo asentí sin decir palabra, pero por dentro sentí vergüenza. ¿Eso era ahora? ¿Mi marido trabajando 12 horas para ganar lo justo para la comida? Fue ahí cuando lo supe. Ya no lo amaba. Y no era por el dinero. Era porque ya no era el mismo. Porque su derrota me había arrastrado también. Porque me sentía atrapada en una vida que ya no quería. Lo peor de todo fue cuando descubrí algo que lo cambió todo. Hace apenas una semana, entré a su correo desde su computadora sin querer. Iba a imprimir algo y se abrió automáticamente. Allí, entre los mensajes, encontré uno con el asunto, transferencia lista, fondo suizo. Al abrirlo, vi una confirmación de una transferencia de casi $300,000. Casi me desmayo. Julián no había perdido todo. No del todo. Y por cómo estaban las cosas, me di cuenta de algo aún peor, me estaba ocultando ese dinero. Quizás para irse, quizás para dejarme sin nada,
quizás como venganza. No lo sé. Todavía no le dije que lo descubrí. Pero desde ese día, todo cambió. Me estoy preparando. No sé si para confrontarlo, o para algo más. Lo que sé es que esta historia no ha terminado. Y cuando lo haga, alguien va a perder mucho más que dinero. No dormí en toda la noche. La imagen del correo, la cifra exacta de la transferencia, la cuenta suiza, todo daba vueltas en mi cabeza. Julián me había hecho creer que no tenía un centavo, que estábamos al borde del colapso, que lo había perdido todo. Y sin embargo, allí estaba la prueba de que no era así. ¿Por qué me mentía? ¿Por qué fingir estar arruinado si claramente tenía dinero escondido? ¿Desde cuándo me ve como una amenaza? O peor aún, ¿desde cuándo planea dejarme? A la mañana siguiente, actué como si nada. Preparé café, le di los buenos días, lo miré como si todo siguiera igual. Pero en mi cabeza, empecé a trazar un plan. Si Julián estaba escondiendo dinero, necesitaba saber cuánto más había oculto. No podía simplemente enfrentarlo sin pruebas. Además, si lo hacía, podría mover ese dinero o desaparecerlo, y yo quedaría sin nada. Así que empecé a espiarlo. Revisé su celular mientras se duchaba, me aprendí la clave de su laptop, hasta llegué a seguirlo un par de veces cuando salía a trabajar con la aplicación. Y fue así como descubrí que no solo no trabajaba, sino que se reunía con alguien en un café del centro. Una mujer. Al principio creí que era una clienta, alguna inversora. Pero luego vi cómo le tomaba la mano. Cómo la miraba. Cómo se reía con ella. Era joven, elegante, segura. Muy distinta a la versión de mí misma que yo veía en el espejo todos los días. El corazón se me heló. ¿Estaba teniendo una aventura? ¿Desde cuándo? ¿Acaso toda esta mentira de la bancarrota era una excusa para deshacerse de mí sin pagar nada? Volví a casa furiosa. Lloré. Grité sola. Rompí un florero. Pero después respiré hondo. Me sequé las lágrimas. Y decidí que si Julián pensaba dejarme con las manos vacías, se equivocaba. Al día siguiente fui a ver a una abogada. No le conté todo, solo que sospechaba que mi esposo me estaba ocultando bienes y quería informarme de mis derechos. Ella fue clara. Si está casado bajo régimen de comunidad de bienes, tiene derecho a la mitad de todo, incluso si está en cuentas en el extranjero. Pero tiene que probar que existe ese dinero. Y eso era lo más difícil, probarlo sin que él lo supiera. Pero entonces, el destino me dio una ficha inesperada. Una noche, mientras él dormía, su celular vibró. No suelo revisar sus mensajes, pero esa vez algo me empujó a hacerlo. Era un mensaje de esa mujer. Decía, no puedo esperar a que todo termine. Nuestro nuevo comienzo está cerca. Ahí supe que mi teoría era cierta. Julián planeaba dejarme. Y no solo eso. Planeaba hacerlo pronto. El correo de la cuenta suiza, las reuniones secretas, el falso trabajo, todo encajaba. Pero había algo que aún no entendía. ¿Qué significaba nuestro nuevo comienzo? ¿Se iban a mudar? ¿Salir del país? ¿Vender algo más? Entonces se me ocurrió algo arriesgado. Le pedí ayuda a Matías, el excompañero que me había escrito. Le conté que necesitaba acceder legalmente a una información bancaria, que era una cuestión delicada. Matías tiene contactos, y aunque no quise entrar en detalles, accedió a ayudarme. 2 días después, me envió un documento, un resumen de movimientos de una cuenta suiza a nombre de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Pero lo más impactante fue el titular real de la cuenta, Mariana Valverde. No Julián. Ella. La mujer con la que lo había visto en el café. En ese instante, todo cambió. Julián no solo me estaba traicionando. Estaba entregando su dinero a otra mujer. ¿Por amor? ¿Por confianza? ¿Por manipulación? No lo sabía. Aún no. Pero lo que sí sabía era que no iba a quedarme cruzada de brazos. No esta vez. La Clara que él conocía, la que se quedaba callada y aceptaba todo, ya no existía. Iba a luchar. Y cuando terminara, Julián no solo iba a perder su dinero. Iba a perder mucho más. El final no iba a ser rápido.
ni limpio. Pero iba a ser justo. No dormí durante varias noches mientras organizaba mi jugada. Ya no era una reacción emocional, era estrategia pura. Y lo primero que hice fue mover mi dinero, lo poco que tenía a mi nombre, a una cuenta personal que Julián no conocía. Lo segundo, fue mudarme sin avisar. Empaqueté solo lo necesario, dejé una nota y desaparecí de nuestra casa antes de que él regresara. Sabía que lo desconcertaría, pero también sabía que no iba a llamarme. Porque en el fondo, él ya estaba listo para que me fuera. Sin embargo, no contaba con que me fuera de esa manera. Con ayuda de Matías y la abogada, preparé una demanda legal con todas las pruebas que había recolectado, las transferencias, la titularidad de Mariana Valverde, el mensaje del celular, todo. La abogada sonrió cuando leyó el expediente. Esto va a dolerle más de lo que creí. Y lo hizo. 2 semanas después, Julián recibió la notificación formal. No solo estaba pidiendo el divorcio, sino también el congelamiento de bienes y la apertura de una investigación patrimonial. Mi abogado también solicitó una revisión fiscal de sus actividades, lo cual atrajo la atención de Hacienda. Su mundo comenzó a desmoronarse. Intentó llamarme. Me envió correos. Me dejó mensajes de voz diciéndome que todo era un error, que podíamos hablar. Pero ya no tenía sentido. Yo ya no era la misma. Y él, aunque nunca lo diría en voz alta, sabía que me había subestimado. Luego vino Mariana. También me escribió. Me acusó de arruinarle la vida, de estar celosa, de no poder aceptar que Julián era feliz con otra mujer. Pero a las pocas semanas, ella misma se desapareció del mapa. Según me contó Matías, había retirado todo el dinero de la cuenta suiza y había salido del país sin dejar rastro. Julián, que había puesto todos sus huevos en esa canasta, se quedó solo. Sin amor, sin dinero, y ahora con una investigación fiscal encima. Y yo empecé de nuevo. Alquilé un departamento pequeño, retomé un viejo proyecto personal que había dejado en pausa por apoyar su sueño, y redescubrí algo que creí perdido hace mucho, mi libertad. No niego que dolió. No niego que hubo noches en las que lloré sin consuelo. Pero cada lágrima fue parte del precio de salir de una mentira. Mi esposo se había quedado sin dinero, pero yo había recuperado algo mucho más valioso. A mí misma. Y eso, no tenía precio.